Hola peregrinos, estoy acá. Estaba compaginando un video que pensaba meterlo en el resumen del mes, pero ciertamente es un bajón porque digamos que es la reacción frente a todo lo que está pasando en Venezuela. Entonces decidí hacer otro video para hacerlo aparte, hacer un video exclusivamente por este tema de lo que está pasando en Venezuela. Eh, Ciertamente haciendo este video, muchos pueden decir que vas a hablar vos. Primero no sos de Venezuela, sos un argentino y después no estás viviendo en Venezuela, estás viviendo en Roma y todo lo que puede llegar a ser las críticas que pueden ser la verdad me importa un pito. Porque todos somos parte de este mundo. Todos somos responsables de todas las cosas que están pasando en este mundo. Como no solamente Venezuela, también en Oriente, que están matando cristianos a doquier y que nadie dice nada. Entonces, utilizando este medio, que gracias a YouTube se nos da, ¿por qué no decir unas palabras? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede? Yo no entiendo, primero los gobernantes latinoamericanos que están destruyendo América Latina, digámoslo así, con la corrupción y todas las cosas que ya sabemos. Y después esto que está pasando en Venezuela, hermanos contra hermanos, eh, y esta es responsabilidad del gobierno y no hay otra. Y yo lo que no entiendo es esto, no hay ni siquiera temor de Dios. Entonces, a vos que te eligió la gente, a vos que te pusieron en un lugar de poder, es un lugar de servicio. Es decir, uno debe servir a la humanidad y no hacer lo que estamos haciendo o lo que están haciendo en Venezuela, que la gente se muere de hambre y cuando hay hambre no va a haber paz. Entonces, yo no me entra en la cabeza cómo podemos, siempre decimos, estamos en el siglo XXI y siguen pasando estas cosas, pero lo que a mí me llama la atención es el silencio que hay también, ¿no?, sobre este tema. Yo hace tiempo que quería hacer un video sobre esta realidad que está pasando en nuestra querida Venezuela. Me dijeron, no, porque ¿cómo vas a hacer un video? No es prudente, vos sos un franciscano, atención, porque si no después el gobierno se va. Pero yo digo una cosa, ¿no? ¿Desde cuándo Jesucristo fue prudente en sus cosas, en sus palabras? ¿Acaso nuestro maestro no nos dijo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber? Estaba enfermo, me fuiste a visitar, estaba en la cárcel, me fuiste a ver. Entonces, ¿qué estamos? ¿Qué prudente de qué? ¿Y seguir callando? Como iglesia, como ciudadano, porque en este momento estoy hablando como ciudadano del mundo, del mundo. Es decir, no pueden pasar estas cosas. Es decir, hay personas que son responsables de, de, de esta masacre, de esta inhumanidad. Gente que tendría que estar prestando un servicio de paz, de concordia. Es tu pueblo, es tu sangre la que estás matando. Y esa sangre de mártires, porque son mártires, esos jóvenes que han muerto últimamente, esa gente que se está muriendo de hambre, son mártires de una injusticia, de un pecado social que va a recaer sobre las espaldas de aquellos que están haciendo esta atrocidad. Querido hermano venezolano, no te des por vencido. Lleva la esperanza, sostener tu familia y ya no sé. No sé qué. ¿Será imprudente esto que estoy haciendo? No sé, pero algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. Somos todos parte de este mundo. No es porque a mí no me toca. Ah, mirá Venezuela, cómo está. Menos mal que no estamos como Venezuela, ¿no? Como escuchan muchas veces. No estamos, pero no es así. Somos todos hermanos, somos todos miembros de un mismo mundo. Y no le pido a los gobernantes de otros países que hagan alguna cosa, que intervengan, que digan, que hablen, qué pasa. La guerra suscita otra guerra, la violencia ciertamente suscita violencia, el hambre suscita violencia. Porque, viste,
Ah, y el pueblo no tendría que reaccionar, que el pueblo no tenía que reaccionar así. Yo no estoy suscitando a la guerra ni a la violencia. Pero cuando vos estás en tu casa y ves a tus hijos que se están muriendo de hambre, que no puedes tener los medicamentos para la abuela, para tu papá, ¿m? Y no es un día, ¿eh? Hay que estar ahí. Colas y colas para poder tener papel higiénico, chicos. ¿En qué mundo estamos viviendo? Estas cosas no se entienden. No se entienden. Hubo países, como por ejemplo Japón, que sufrieron guerras impresionantes y en 2 años se pusieron de pie y son potencias mundiales. Y nosotros en América Latina, por estos gobiernos de mierda, en una tierra donde vos tirás 3 semillas y te sale un árbol de qué sé yo, ¿cómo puede ser que estén pasando estas cosas? Ahora yo te digo, hasta que el gobierno, hasta que el pueblo no se convierta y no nos miremos como hermanos, estas cosas van a seguir pasando. Pero hay gente que hay una responsabilidad enorme en todo esto. Hay una impunidad increíble. Que si no se paga acá, se pagará en otro lado. Esa sangre que está corriendo, ese testimonio, pesará sobre las espaldas de los responsables de esta situación. Y lo digo como ciudadano del mundo. Lo digo como ciudadano del mundo. No aflojen, mis queridos hermanos. Seamos fuertes. Acompañémonos unos a otros. Veía imágenes de policías, ¿no?, que reprimían la gente, porque ellos ciertamente los mandan a eso, ¿no? Los mandan a esas cosas. Pero también hay muchos abusos. Hay muchísimos abusos. Y es tu hermano, aquel que vos le pegás, que le estás poniendo manos encima, vos estás bombardeando a tu propio hermano, tu propia familia, estás matando a tu propio hermano, estás manchado de sangre. Estás manchado de sangre. Y esa sangre grita justicia. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo no voy a decir recemos por Venezuela. Y discúlpenme, por ahí estoy fuerte en esto. Pero a veces esperamos milagros del cielo. A veces esperamos milagros del cielo cuando verdaderamente la solución está en las manos humanas. Y en este caso, la solución está en nuestros gobernantes. Si no lo hacen, yo soy un peregrino gris más en este mundo. Nos estamos viendo.